Hello, plebes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí de nuevo nosotros, muchas gracias por darle play al video, muchas gracias, les encargamos que nos sigan en nuestras redes sociales, les encargamos que se queden hasta el final, ¿de acuerdo? Hoy tenemos un tema bastante interesante. En los capítulos anteriores hemos hablado del cristianismo, hemos hablado de algunas religiones. Vamos a ver cómo influye una religión en las personas, en los niños sobre todo. Vamos a hablar especialmente de esos seres que no decidieron tener una religión como tal, que son personas que les impusieron una religión, como tal. Vamos a hablar especialmente de los hijos de los pastores. Algo que en algún momento nos proyectamos, pero pues entrando en materia, dándole la bienvenida a mi amigo Hansel. Hansel, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el tema de hoy? Hola, primero que nada, bienvenidos más a un episodio o un capítulo más de Fuera del Rebaño. Pues sí, se me parece algo estridente, algo escalofriante el tema, porque pues trae muchos recuerdos de la infancia, pero pues aquí vamos a profundizar un poco más el tema, ¿no? Ok, en mi opinión, como les comenté, son personitas que no decidieron ellos estar en una iglesia, no tuvieron la libre elección, no tuvieron el libre albedrío, dijera Jesús. A ellos solamente se les impuso una religión, se les impuso un horario, se les impuso unas reglas que en su momento fueron totalmente dañinas y traumáticas, esas que marcan de por vida a un ser. ¿Sí o no, Hansel? Así es, aparte es algo un poco incomprensible para un niño, o sea, el poder estar dentro de una iglesia cuando no quieres estar adentro de una iglesia, el poder querer salir a jugar como los demás niños, pero tampoco puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque pues eres el hijo del pastor, vaya, ¿no? Yo recuerdo que siempre los pastores dicen, nosotros pusimos la mano en el arado para labrar la tierra y pues trabajar para el Señor, porque el Señor nos jaló o nos trajo y nosotros decidimos seguir a Jesús y a Dios. Pero el detalle es que los hijos pues no decidieron, los hijos son simplemente, los llevan como, se podría decir, como daño colateral de las cosas. Así es un daño colateral. Y al final de cuentas, la gente que está alrededor no repara en criticarlos, en hablar mal de ellos. Muchas veces el decirle a los hijos, es que tu papá esto, o sea, es una bola de nieve todo eso, vaya. Partiendo de que en las iglesias cristianas y en otras religiones, de hecho, en muchísimas, el ser o la persona que está como que representándoles, lo miran como si fuera un dios, lo miran como un ejemplo en muchas. En otras lo miran como una competencia, en fin. Entonces, pero eso aunado a que nos obligan a seguir los pasos, a querer ser la perfección, a ser el ejemplo de los hijos de los cristianos, cuando realmente en su momento son niños, en su momento quieren jugar, en su momento se sienten aludidos, en su momento se sienten desesperados. ¿Por qué? Porque uno tiene que callar la boca para que el hijo del hermano fulanito de manganito no se sienta mal. Entonces sí es algo que nos llega un poco, y quizás ahorita a lo mejor saquemos esos pañuelos, pero es simplemente nuestra experiencia, nada más. No decimos y no renegamos de la manera en la que fuimos criados. Bueno, sí, un poquito. No, sí, de hecho. Bueno, sí, un poquito, pero pues saludos a nuestro padre que pues se dedicó en mucho tiempo a esto, pero mucho gracias a lo que hoy somos fue también gracias a eso. No todo ha sido malo, no todo fue bueno,
pero sí nos queda el sabor de boca más amargo que tuvimos en nuestra infancia, tratar de darle gusto no a una persona, porque teníamos tras de nosotros, como los pastores, unas críticas, nos quedaban muy, muy grandes los ejemplos que nos querían dar. Entonces, sí es, aquí Hansel, que pues es el que siento yo en mi corazón, que es el que se llevó el mayor trauma, digámoslo de alguna manera. No, pues es que de hecho, pues sí, de alguna manera son cosas que se cargan en la vida, ¿no? Y no nada más, lo chistoso no nada más viene siendo lo que viviste, sino que lo que mirabas que vivían los demás, pues o sea, críticas que tú vivías, pero críticas que también decías, oye, tú me exiges esto, pero a tu hijo no le estás exigiendo esto. Yo recuerdo entre las cositas así de que miraba a todos los niños jugando en la banqueta, y yo tenía que estar sentado hasta adelante. Entonces decías, bueno, ¿qué ondas? Pero si me le escapaba a mis papás, o sea, pedí permiso para ir al baño, me iba al baño y del baño me salía hacia el frente a jugar con los demás niños. A veces salía la mamá de los niños o salía el clásico, se le llama portero a la persona que estaba, o ujier, que era el que estaba cuidando la puerta de la iglesia. En pocas palabras, el mitotero. Pues sí, tenía mucho que ver eso. Entonces llegaba y volteaba y te decía, hey, ¿qué estás haciendo ahí? Vete para adentro, le voy a decir a tu papá. Y pues te metían a la iglesia, pero mirabas que el hijo de la persona que se estaba metiendo, ahí lo dejaban jugando. Entonces es bueno, pero ¿por qué? Y no te cabía en la cabeza eso, el por qué te exigían algo que tú no, definitivamente, tú no decidiste hacerlo, tú no decidiste, porque inclusive hasta hasta las personas que van a la iglesia, llámese miembros, llámese visitas, ellos decidían entrar a la iglesia, ellos decían, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir a la iglesia por esto, porque me duele la muela. Yo toda la niñez deseé el faltar a la iglesia alguna vez, porque no sabía lo que era eso, o sea, que estuvieras como estuvieras, vas hacia adentro. ¿Te duele la cabeza? Pues métete, allá van a orar por ti. ¿Te duele la panza? Métete, allá le van a pedir a Dios que te cure. Pero ahí te quedas adentro. Y decía la mayoría de los hermanos, oye, pero ¿por qué no vino ayer cuando le preguntaban al hermano? No, es que me dolió la cabeza. Ah, muy bien. Entonces decía uno, ¿y por qué a mí me exigen tanto si pues yo ni siquiera decidí seguir a Dios o decidí seguir a Jesús? O sea, yo solamente soy el hijo del pastor, el que vive atrás de la iglesia, y que en definitiva a la hora de la iglesia tenías que entrar porque tenías que entrar. Entonces estaba como medio extraño todo. Pero bueno, vamos paso por paso. Sí, ok. ¿Qué pasa cuando tú abres los ojos y dices, yo ya no quiero estar aquí? Pero bueno, también partiendo del hecho de que tienes que ser, o más bien el impulso, la emoción, el que no hay otra vida social, o sea, no hay vida, o es iglesia o es iglesia. ¿A qué voy con esto? A que muchos de los hijos del pastor se bautizan demasiado jóvenes hacen el compromiso para estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente no hay otra vida, o sea, sabes que es así, o es así, o es así, no tienes opción. Y es ahí cuando empieza una de las críticas, digamos, del verdugo más cruel. El hecho de que ya estás bautizado, tienes que hacerlo. Si antes eran de alguna manera, querían la perfección en ti, pues ahora es el doble, porque ya no nomás eres el hijo del pastor que tiene que darle el ejemplo a los hijos de los hermanos. Ahora tienes que ser el hijo del pastor, que tienes que darle el ejemplo a los hijos de los hermanos y también el ejemplo a los hermanos. O sea, hasta dónde llega la crueldad de las personas también. No, sí, de hecho, vas creciendo con ciertas cosas. Pues yo me acuerdo que era como que, no, tienes que entrar y tienes que entrar y tienes que entrar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una de las veces ya empecé a crecer, yo creo que estaría como en la secundaria. Me acuerdo que
que me miró una hermanita ahí, que el pelo se me estaba ondulando. Pero como me lo peinaba con gel relambido hacia atrás, esa vez se me hizo fácil bañarme y salirme sin echarme gel. Y me va viendo el pelo, ¿no? Como palomita, como tipo Marge Simpson. Entonces me vio el pelo, y inventó el mitote de la vida, ¿no? Que me había hecho la base. Y hasta la fecha todavía sigo con la base esa, ¿no? Y cositas así, o sea, yo recuerdo que pues de repente me miraban y decían, ay, es que él anda haciendo esto. Y yo, o sea, miraba a sus hijos donde mismo que yo andaba y decía, bueno, o sea, ¿de qué se trata? Pero como les digo, siempre fueron como muy críticos con la demás gente, que igual como en la vida entera, ¿no? Siempre criticas al vecino, pero nunca te miras a ti mismo. Sí, la misma Biblia que ustedes y que ellos mencionan, dice muy clarito, pero miras la paja del ojo ajeno, pero no miras la viga en el tuyo. Sí es algo que nos llega, y no estamos hablando porque nos lo contaron, no estamos hablando porque nos los imaginamos, ni porque vivimos así a lo lejano, no, lo vivimos tal cual y contundente. Todo lo que estamos mencionando en este episodio es totalmente vivencias de nosotros. Cabe mencionar que no queremos dejar en mal a ningún pastor, mucho menos a nuestros padres. En su momento hicieron lo que pudieron y estamos completamente agradecidos. Como les dije, si gracias a Dios somos hoy lo que somos y somos personas de bien, es gracias a eso también. No pretendemos crucificar ni a los pastores ni a sus hijos, pero sí en su gran mayoría, Hansel, si tú te das cuenta, la mayoría de las personas de nuestra generación están muy alejadas de lo que ellos llaman la verdad. Es que sí, pues es como les comento, para empezar, para buscar la verdad, tienes que tener bases sólidas, y muchas veces todos viven o tratan de vivir un reflejo solamente, pues. ¿Qué es un reflejo? Voy a la iglesia, me pongo el traje de cristiano, salgo de la iglesia, me quito el traje de cristiano. Por eso se ha perdido mucho. Además, mucha gente a la que crecimos en la iglesia, mucha gente salimos, pues, va a sonar feo, pero salimos como asqueados de. Yo recuerdo que pues, el ir a la iglesia para mí era como que era un trabajo, pues. Era como era un trabajo, no era algo como que dijeras tú, ay, voy a ir porque siento ganas, no. Tienes que estar ahí porque tienes que estar ahí, pues. Yo crecí con ciertos resentimientos contra los hermanos, contra la iglesia, contra todo, inclusive hasta contra Dios, porque yo miraba que no podía comprender cómo un trabajador de él vaya, ¿no? Porque pues, en el caso de un pastor es un trabajador, se supone que de Dios. Entonces decía, si en las empresas, por piojosas que estén, te dan un aguinaldo, te dan ciertas prestaciones, te dan seguro. Ahí en casa no había seguro, no había prestaciones. Es más, lo único que tenía seguro es que un día no lo iba a tener completo con él, jamás. O sea, eso ni pensarlo. ¿Por qué? Porque si se decidía jugar conmigo un día, llegaba un hermano y le decía, hermano, vamos para la casa, vamos a orar por mi hijo. Y se iban. Si en la noche llegaban, a la hora que fuera, se iban y lo llevaban. De repente, ¿qué estás haciendo? No, pues que estoy haciendo una clase. No, que estoy haciendo un estudio. No, que estoy estudiando para la predicación. Entonces, es muy demandante el trabajo ese, pues es 24 horas, ¿no? Entonces, muchas personas dicen y hablan de los diezmos, que van a ser, que son ricos, que son vividores. Les puedo asegurar una cosa, lo que menos tienen los pastores son vividores, menos el tipo de pastor que yo conocí. Ajá. Porque al final de cuentas el pastor que yo conocí era muy dado a decirle a los hermanos más pudientes de la iglesia, por así decirlo, es que tú estás en pecado o tus hijos están mal. Entonces se enojaba el hermano pudiente y decía, pues dejo los diezmos, dejo el diezmar, y se acababan. Entonces ahí directamente castigaban al pastor, era su manera de castigar al pastor. Conozco muchos pastores que esos sí se movían más por dinero y era así como que le voy a, pues este es el hermano que tiene mejor puesto, pues con este me la voy a llevar. Y así tengo algunos parientes que así vivieron la vida, ¿no?
Pero pues en fin, ese es otro punto. Sí, de hecho también iba a aclarar eso. Los pastores no son millonarios, no a los que nos tocó conocer. Realmente sí se viven carencias, sí se viven, gracias a Dios a nosotros nunca nos faltó navidades porque tuvimos a la mejor abuela del mundo. Y claro que nuestros papás también se esforzaban de alguna manera en cumplir las necesidades de nosotros, pero no es para hacerse millonario, no es para hacerse millonario y el daño mayor sí se lo llevan sus hijos. Si tú, amigo, amiga, tú estás yendo joven a una iglesia cristiana, de verdad, créeme que enfócate mucho, mucho en cómo vive el hijo del pastor. Realmente la felicidad que muchas veces demuestra no es una felicidad completa. Fíjate si realmente está obligado, porque en muchas de las ocasiones están obligados mentalmente, físicamente quizás no del todo, pero mentalmente así es. Hay que tener mucho en cuenta y hay que ser un poco solidario con ellos, porque dentro de muchas de las cosas que pasaban era que nosotros en muchos momentos llegamos a desear lo que los otros hermanos, y que nos presumían, por supuesto, ¿no? Lo que los otros hijos de los hermanos llegaron a tener. Aprendan, si están ahí, hermanos que tienen hijos, enséñale a sus hijos a no burlarse de los hijos del pastor. Y por supuesto también conocemos la otra parte, los hijos del pastor de los hermanos, los hijos del pastor de los pastores pudientes, que también se dedicaban a humillar a los hijos de los pastores que éramos más pobres, pues, más pobres que pobres. No, es que es bien chistoso porque, pues como te digo, existe la gente que le gusta endulzarle el oído a la gente y existe la gente que dice las cosas a como son. Entonces, definitivamente, cuando pasa ese tipo de cosas, te das cuenta que desgraciadamente para algunos se torna un negocio. Se torna un negocio y es un negocio bastante redituable. Sí, sí, redituable. ¿Por qué? Porque si tú tienes contenta a la gente y le das lo que tú quieres, lo que quieres que escuchen y lo que ellos quieren escuchar, pues ellos encantados de la vida siguen aportando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que de repente en la iglesia, pues eran casi siempre en las familias cristianas, en las iglesias cristianas, existen las familias pudientes, pero son familias grandes, pues digamos, como una familia grande de 5 hijos que ya están casados todos, y entonces todos ellos conforman una sola familia, por así decirlo. Entonces, si tú le haces algo a uno de ellos, aunque sepan que está mal, todos lo toman igual. Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues le retiramos esto al hermano y que le haga como pueda, y a ver quién aguanta más. Me tocó ver enfermedades de mi mamá, me tocó ver cosas así, donde no había dinero ni para curarla, pero pues mi papá estaba siendo castigado por su franqueza hacia los hermanos, ¿no? Entonces dice uno, vaya, de repente te enteras que llega un supervisor que va a ayudar, y no, al contrario, le sigue siguiendo el rollo a los pudientes porque él también le estaba recibiendo. Entonces dices, bueno, entonces realmente no existe Dios, dices. ¿Por qué? Porque ya era para que hubiera hecho algo por esto. ¿Por qué? Porque pues igual tienes un supervisor que todo lo ve, al final de cuentas él va a intervenir y te das cuenta que no. Entonces de ahí vienen ciertos resentimientos. También por ser el hijo del pastor, nadie se acerca y te habla de Jesús, nadie se acerca y te dice, hey, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sabes qué? Mira, si tienes un amigo que te ama, esto, ¿no? O sea, todo lo haces porque lo escuchas y todo lo toman por hecho que ya lo escuchaste. Pues entonces realmente terminas creciendo con cierto resentimiento hacia el evangelio y hacia todo lo demás. ¿Por qué? Porque te exigen a ti que tú seas el que habla, te exigen a ti, si se portan los jóvenes mal, te exigen a ti que tú seas el que los guíe, cuando tú muchas veces ni siquiera eres el líder de ellos, pero te exigen a ti que tú lo seas, porque se les hace fácil o porque notan cierto liderazgo en ti. Entonces, ese tipo de cosas son las que te van alejando, vas creciendo, no, pues es que,
con permiso. ¿Por qué? Porque definitivamente todos exigen mucho y todos esperan que tú seas el próximo pastor, por así decirlo, cuando realmente lo que menos quieres es orillar a tus hijos que pasen por lo mismo que tú pasaste. Entonces ese es el detalle. Así es algo que a nosotros de alguna manera nos ha marcado mucho, y cada quien agarró su camino. Somos tres, y realmente ninguno pertenece al cristianismo. En mi caso, a Dios gracias, no me interesa asistir nunca jamás a una iglesia como esta. Creo en Dios, creemos en los milagros, creemos en que Dios está conmigo, pero también creo que Dios me sacó de ahí. Entonces, no queda más que pues agradecer a Dios que hoy estamos aquí. Y también tengan en cuenta que la vida del pastor en general no es fácil, y mucho menos, como hemos repetido, la de los hijos. Esperemos pues volver a tocar este tema porque tenemos mil y una experiencia. Otra cosa que no se dan cuenta muchos hermanos, es que cuando van a reclamar a un pastor, dañan efectivamente también a los hijos emocional. Yo me acuerdo también una vez una persona que fue a reclamarle a mi padre. Esta persona obviamente estaba mal, y fue y le empezó a reclamar, y dentro de mí tenía alrededor de 11 años, creo, y le dice, no, es que se agarran, y dentro de ellas volteó conmigo y empezó a decir de cosas. Yo en su momento no entendí, no comprendí. Hubiera sido algo distinto, ¿no? Pero no comprendí. Y recuerdo muy bien y muy clarito ese día. Recuerdo mucho, y tendrás que recordar las juntas de negocios, los desligamientos. Son cosas que, bueno, si ustedes quieren saber, por supuesto, háganoslo saber allá abajito en la cajita de comentarios. Y si tú eres hijo de un pastor, qué bueno, te invito de todo corazón a que te abras, seas libre, di no me gusta, sí me gusta, y trata de ser tú mismo, porque vale la pena vivir. Aquí estamos una sola vez, y el que estén viviendo como en su momento, no es vivir, es sobrevivir. ¿O qué opinas, Hansel? Así es. No, pues es que si eres el hijo de un pastor, yo te puedo decir que no eres el único. Hay mucha gente que te puede llegar a comprender. Nada más que pues te puedo decir que en 20 años yo solamente encontré a 2 personas que de alguna manera supieron prestar oído y poder dar un consejo sabio, ¿no? Pero definitivamente no tienes por qué darle gusto a nadie. Si te pones a leer la Biblia o algo, ahí mismo te vas a dar cuenta que las cosas no son así, porque tú no tienes por qué cargar con cosas que alguien decidió, una decisión que a ti te dañó lateralmente. Entonces, pues lo mejor es estar tranquilo y tratar de vivir tu vida de la mejor manera posible, sin dañar a nadie. Y sobre todo, tú, persona que asistes a una iglesia, antes de juzgar a un hijo de un pastor, trata de juzgar a tus hijos, porque sí te puedo decir algo. Hubo mucha gente que nos criticó, que habló mal de nosotros, y a Dios gracias, ¿no? Yo creo que ahí sí intervino Dios de alguna manera. La mayoría de la gente que habló de los hijos del pastor, y te lo digo en carne propia, en alguna ciudad donde hay mucha agua, un hermano una vez me trató de drogadicto, pues sus hijos creo que cayeron internados en un centro de rehabilitación. Ellos sí se volvieron drogadictos. Y así te puedo mencionar muchos de los hermanos que criticaban que porque yo pues salía o por esto o lo otro, sus hijos están perdidos en el alcohol o X o Y motivo. Hoy en la actualidad, lo puedo decir sinceramente, no fumo, no tomo, no me drogo, o sea, trato de ser un ejemplo para mis hijos. Y no tapándome con una máscara de cristianismo o de creencias religiosas. Tapándome con una máscara no voy a lograr nada, sino tratando de vivir y ser una buena persona. Tratando de mostrarle a mis hijos que no necesito de una religión o de una creencia para ser buena persona o para portarme bien. Porque si tú estás en una religión tratando de tapar
la mala persona que eres, definitivamente no vas a llegar en una parte, porque acuérdate que aunque a una serpiente le llenes la boca de miel, jamás va a ser dulce el veneno. Sí, efectivamente, las cosas pasan, y ahora uno ve hacia atrás y dice, bueno, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida tanto tiempo queriéndole dar gusto a los demás? Si tú eres hijo del pastor y quieres salir del rebaño, quiero que les quede claro que no somos apóstatas, no queremos entrar en controversia y respetamos absolutamente a todos. Pero si tú quieres, síganos, platícanos tu historia, quizás en anonimato tú puedas desahogarte, podamos entenderte, aquí lo platicamos y quizás, gracias a eso pueda entrar una pequeña luz a las personas que hoy te están dañando. Porque sí lo hay y sí hay daño, personas, pastores, ministros, ¿cómo les llaman? En otros, ancianos, sí hay. Síguenos, platícanos tu historia, porque en verdad no estás solo, se sufre muchísimo. Se sufre muchísimo. Por mi parte, voy a decir algo que no lo platicamos con anterioridad. Yo sé que muchas personas de ustedes estarán sorprendidas con lo que soy ahora. Quiero que sepan que mi vida es ahora libre. Ahora verdaderamente soy feliz. Ahora verdaderamente hago lo que me gusta, hago lo que me apasiona, lo disfruto sin tenerle que dar cuentas a nadie, sin el miedo a decir me voy a ir al infierno, sin el miedo de decir no estoy viviendo, estoy haciendo lo que me gusta y me place. Y no me gustaría saber, es que es la hija de... y mira lo que hace. No soy la hija de él, pero es mi vida y él no es responsable de lo que yo hago ahora. Es simplemente mi decisión. Ellos hicieron su trabajo como Dios les dio a entender y nos educaron a la manera como Dios les dio a entender. Nosotros decidimos la vida que queremos llevar. En lo que soy ahora es lo que quiero ser. Y me orgullece mucho pararme y decirles que lo disfruto, me encanta y no hago esto para darle en la torre a nadie, ni siquiera por darle en la torre a mi padre, ni a mis hermanos, ni absolutamente a nadie de mi familia. Agradezco mucho el apoyo de mi hermano, de mi hermana, de mi familia, de mi esposo, de mi cuñada. Agradezco mucho el apoyo tan grande que nos han brindado. Entonces, esta soy yo y lo que ustedes pronto mirarán o ya han visto, también soy yo. Y eso no me hace ni más ni menos persona. ¿De acuerdo, Hansel? De acuerdo, perfecto. Pues igual, hagan, crean, digan, piensen y vivan su vida, pero sobre todo sin dañar a nadie. Así es, perdón, les he dicho y les hemos dicho en varias ocasiones, la vida no es competencia, Ojalá, verdaderamente, ojalá todos ganemos y todos seamos felices. ¿De acuerdo, Hansel? Así es. Plebes, por nuestra parte es todo. Si ustedes quieren seguir con el tema como tal, escríbanos. Si tienen alguna pregunta, también escríbanos. Suscríbanse, por favor, síganos en nuestras redes sociales, déjanos en nuestros comentarios qué otros temas quisieran hablar y con muchísimo gusto. Si ustedes quieren venir como invitados, por supuesto también que el espacio está totalmente libre. Si algún pastor tiene o quiere venir y hacer derecho de réplica, también lo aceptamos, plebes. ¿De acuerdo? Aquí este espacio es absolutamente para todos. Igual hasta los cristianos revoltosos. Adelante, son bienvenidos. Así es. Por nuestra parte es todo, chamacos. Gracias. Y nosotros somos Hansel, Adriela. Hasta luego.